la resurrección de oscuridad a luz. Cualquier oscuridad que haya en ti, en tu alma o también inclusive en tu cuerpo, sea que la oscuridad sea física o que la oscuridad sea emocional, Jesús vino a cambiarla por luz. Vamos a iniciar con Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Dice, desde el verso 19, así que Rey Agripa, wow, un cristiano frente a un rey, tráelo a tu época actual. Es como estar frente a quién, frente a un presidente, Macron de Francia, Manuel Macron. Es como estar hoy frente al rey Carlos de Inglaterra. Es como estar frente a Elon Musk, el dueño de Tesla. Algo así. Estaba frente a un rey este cristiano. ¿Y qué es lo que dice? No fui desobediente a la visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo por los que estaban en Jerusalén y toda Judea. Y luego con los no judíos, a todos les prediqué. ¿Quién está hablando? De ese que le predicó a todos. Quiero que miren un segundo las pantallas y descubramos este maravilloso ser de quienes estamos hablando en Hechos capítulo 26. Camino a Damasco, seguro de sí mismo y lleno de soberbia. Una luz del cielo lo derribó del caballo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue un hombre quien lo detuvo, fue el mismo Jesús. El soberbio quedó quebrantado. El mismo hombre que aprobó la muerte de Esteban, ahora entregaría su vida por Cristo, porque cuando Jesús se revela nadie vuelve a ser igual. Su nombre en hebreo, Saulo, en griego, Pablo, pequeño. Y era un hombre feroz. Vuelvo a leer Hechos capítulo 26. Le prediqué a todos, le dijo a ese rey llamado Agripa, que era un rey romano. Les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. El Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría, está en rojo, la luz a su propio pueblo y también a los no judíos, a toda la humanidad. Pero nos interesa hoy esa palabra en rojo que ves en el versículo 23, la luz. Pablo no fue convertido por el milagro de ver un ciego recuperar la vista, de ver un paralítico caminar. Eso no convenció a Pablo, ni siquiera la multiplicación de peces y la economía bendecida de los hambrientos y los pobres. Eso no convirtió a Pablo. ¿Qué fue lo que convirtió a Pablo? El versículo 23 dice, cuando vi la luz. ¿Y la luz de quién? De uno resucitado. Un muerto revivir, y no ha revivido Buda, ni Mahoma, ni ningún maestro que se ha llamado iluminado de ninguna religión. Y Pablo, el que los asesinaba y los mataba a la iglesia, ahora se vuelve un amante y adorador. No solamente eso, se volvió un mártir. Se convierte en un mártir y se deja asesinar por Roma, siendo él ciudadano romano. Además de hebreo, tenía la ciudadanía romana. Y pudiéndose defender, y pudiendo tener prestigio y lugar, él se deja matar. Y la razón es porque yo vi la luz del resucitado. Vi una luz que me dejó ciego. Miremos el versículo 13 de Hechos 26. Al mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo. Lo vuelve a repetir el apóstol. Pablo dice, fue la luz, yo la vi y por eso me dejo hasta matar por el Señor. Ahora capítulo 22, versículo 6. Una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Lo dice en el capítulo 26, lo dice en el 22, ahora el 9, capítulo 9, verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. Por todas partes se la pasaba Pablo repitiéndolo. ¿Saben por qué hago lo que hago? ¿Saben por qué dejé el prestigio, la fama?
Él fue educado a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era como tú estudiar hoy en los Andes y tener un doctorado, un PhD. Era como tú salir graduado de Yale, de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Pablo tenía todo un futuro por delante. Era amigo de los sacerdotes, pero también de los políticos. Era un hombre que tenía para hacer un montón de dinero y ser un millonario en el mundo. Y renuncia a todo por ser un predicador. Y lo repite capítulo 26, capítulo 22, capítulo 9 y dice: es porque vi su luz. ¿La luz de quién? Del resucitado. ¿Será que todo lo que tú necesitas y yo también es un encuentro con el resucitado y pasar de las letras, la teología, los dogmas de la fe y empezar a vivir una experiencia, una relación, una vida con Él? Lo que lo lleva a uno a experimentar maravillas. Voy a desarrollar la enseñanza de el resucitado de oscuridad a luz con 4 interrogantes. El primer interrogante es este: ¿Jesús hecho luz fue solo una experiencia para Pablo? Aparecerse Jesucristo emanando luz, despidiendo luz de su ser, ¿eso solo fue reservado para Pablo y nadie más puede verlo así? Voy a responder con la Biblia. Mateo capítulo 28, verso 3. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Estamos leyendo la resurrección, capítulo 28, cuando al tercer día después de crucificar llegaron las mujeres. Estaban los soldados romanos custodiando la tumba. Y dice la Biblia que la luz se apareció y ellos la vieron. Los romanos, las mujeres. O sea, no fue solo Pablo. En la resurrección, todos los que estaban allí pudieron ver a Jesús en luz. Lucas también lo dice, capítulo 24, verso 4. No sabía qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a 2 hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Le dio la oportunidad no solo a Pablo, a los romanos que estaban, a las mujeres que llegaron, a todos los que estaban allí. Otro momento importante, Mateo 17, verso 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró, wow. En presencia de ellos su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿También se lo permitió ver a sus discípulos? Sí. Cuando aún estaba vivo, en una montaña, apartado con sus discípulos, se transfiguró ante ellos. Salió luz de él. Esto los convenció. ¿De qué? De que estaban no frente a un hombre. La Biblia dice en todas las ocasiones que era el mediodía. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz de Jesús es más brillante que el sol. Que Él, que es Dios y la luz, fue el que creó el sol, las estrellas y toda fuente de luz. Él es la luz que irrumpe en cualquier oscuridad densa y maligna y puede cambiarla. Jesús en los momentos de oscuridad elige no darnos un sermón. En los momentos de tu oscuridad y tu adversidad no elige darte teología, elige aparecerse. Quiere aparecerse a ti. Me gustó como lo escribió un exateo que va a ser nuestro protagonista en la Semana Santa, Lee Strobel. En uno de sus libros, así se llama, El caso de la fe, cuenta una entrevista que le realizó a un doctor en filosofía que es extraordinario. En el libro, demostrando con argumentos y con ciencia cómo funciona la fe cristiana, se fue a entrevistar a uno de los mejores en la filosofía en el mundo, alrededor del mundo. Se llama el doctor Peter John Criff. Tienen una fotografía suya de Peter John Criff. Doctor
en filosofía de la Universidad de Yale, doctorado de filosofía de la Universidad de Boston. Él le preguntó al doctor Criff: por lo general se creen que los filósofos son aburridos, que dicen oraciones vagas, enredadas. En contraste, el doctor Criff da respuestas del mundo real en una forma seria y hasta amena. Se comunica de forma sucinta, a menudo con un giro peculiar de frases dignas de recordar. A Job le pasó esto. Se puso a pensar en quién era Dios, responde el doctor Criff. Se puso a pensar quién era Dios, porque parecía que Dios era un sádico cósmico. Hago una pausa. Entonces el doctor Criff está diciendo: Job pensó que Dios era un ser horrible, malvado, y cómo le permitía tanto sufrimiento. Sigo con la respuesta del doctor Criff. A Job le pasó esto. Job se puso a pensar en quién era Dios, porque parecía que era un sádico cósmico. Al final del libro de Job, el siempre clásico problema del sufrimiento, Dios se le aparece finalmente con la respuesta. Así que está satisfecho. ¿Por qué? ¿Por qué Job está satisfecho? Porque ve a Dios. Dios no le escribe un libro. Pudo haber escrito como nunca antes el mejor libro sobre el problema del mal. En cambio, eligió mostrarse a Job y eso lo satisface. Sí, tiene que ser así, porque eso es lo que nos satisfará para siempre en el cielo. Me encantó como lo escribió el exateo y lo dijo el doctor Criff. Dios, en tu peor sufrimiento, ver la luz del Señor es suficiente y es todo lo que necesitamos. Juan capítulo 9, versos 2 y 3 dice: y sus discípulos le preguntaron: Maestro, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a los pecados. No es por sus pecados ni el de sus padres, respondió Jesús, sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios, hay momentos donde elige no darte predicaciones, sino Él quiere ser evidente en ti. Segundo interrogante: ¿Jesús hecho luz es un símbolo o es literal? Voy a responderte. Juan capítulo 9, verso 5. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Él no lo expresó como un símbolo. Él lo dijo de manera clara, contundente y real: yo soy la luz. Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él lo está diciendo de modo literal. Y lo vimos en Pablo al inicio de nuestra enseñanza. Capítulo 26 de Hechos. Capítulo 22 y capítulo 9 de Hechos. Un hombre en oscuridad y oscuridad tal que respiraba la muerte. Instintos de asesinato y muerte. Y estamos leyendo aquí que Jesús afirmó, Juan 9, Juan 12, yo soy la luz y el que a mí viene, lo saco de la oscuridad. Y qué lindo. Y sacó a ese hombre, Pablo, de la oscuridad. Ese hombre brilló. Ahora el apóstol Pablo brilló. Voy a apoyarme en la opinión de dos grandes de la teología. Juan Calvino. ¿Qué dijo sobre este texto de Jesús en luz? Según el comentario de Juan Calvino del Evangelio de Juan, traducido por el reverendo William Pringle, así lo escribió: Cristo se llama a sí mismo la luz del mundo. Juan Calvino, uno de los doctores más grandes en teología, el francés del siglo XVI. Cristo se llama a sí mismo luz del mundo porque fuera de Él no hay nada más que tinieblas. Por Él somos guiados al conocimiento de Dios y a la salvación. Juan Calvino dice: Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si no, nunca encontramos el camino para ir a Dios y ser salvos. También del siglo XVII, John Owen. Algunos dicen el mejor rector que ha existido en Norfolk, el más grande, John Owen. Este es su libro, La gloria de Cristo. ¿Qué dijo
John Owen, el inglés, dijo: Cristo es la luz por la cual vemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios brilla en Cristo como la luz del sol para el alma humana. Todos los teólogos grandes de sana doctrina, los más eruditos, conocedores de las lenguas originales, de los modismos, de las costumbres, de las figuras literarias, todos dicen: no es una metáfora, es literal. Jesús es la luz. Y fuera de Él no hay otra luz que nos pueda llevar a Dios y a ver su gloria. ¿Para qué nacimos?, nos preguntamos. Necesitas la luz para entenderlo. ¿Qué será de mi vida mañana? Necesitas luz para comprenderlo. Me acordé en este punto de un reportaje científico que me impactó. Ya casi se cumple una década de este hallazgo científico que demuestra, sin esos ateos quererlo, demostraron que la Biblia dice la verdad. ¿Y cuál fue? Se los voy a mostrar. Con mi compañero, el periodista científico Rodolfo Garrido. Y hoy nos trae una noticia, un descubrimiento extraordinario. Algo que ocurre en el momento de la fecundación. De hecho, ya se pensaba que el momento de la concepción de alguna forma se expresaba en luz. Había una muestra de luz, una huella de luz. Eso ya lo decía Platón. ¿De dónde obtuvo la información? No sé decirte, eso se pierde en la noche. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la fecundación? Cuando el espermatozoide realmente fecunda al óvulo, se emite un destello que lo provoca el alto contenido de zinc que tiene el mismo óvulo. Curiosamente, es cuando se da el inicio de la vida. O sea, el principio de la vida es como una chispa que brota del mismo óvulo y da la señal de que la vida se ha iniciado. ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque no lo sabíamos antes, solamente lo especulábamos, hoy ya lo comprobamos. Vas a ver las imágenes reales. De una manera extraordinaria, la ciencia ha comprobado lo que desde antaño era un mito, al momento de la concepción de la vida. Por primera vez en la historia, los científicos de la Universidad de Northwest documentan la chispa de luz que se libera en el instante en que el espermatozoide y un óvulo entran en contacto. Una de las analogías que mejor encausan la representación de la vida podría ser la de una chispa. Esto sobre todo si consideramos que entre los atributos del acto de ser se incluyen aspectos como la contundencia, la nitidez y la fugacidad. Además, obviamente, existe una sincronía de factores que rayan en lo milagroso, tanto para que la vida como la chispa emerjan del estado original de las cosas, esto es, de la nada o de la vacuidad. Y quizá por esto es que el hecho de que la vida humana comience literalmente con una chispa de luz resulte tan conmovedor como asombroso. El origen de esta bioluminicidad se debe en términos científicos a millones de átomos de zinc almacenados en el óvulo y que el esperma activa cuando aparece en escena. La llamarada lumínica que se produce indica que efectivamente se ha consumado la concepción, dando pie a la génesis de una nueva vida. Increíble, ¿no le parece? No hay vida sin luz. ¿Escuchas lo que los científicos descubrieron? Les voy a dar los nombres de algunos científicos para los que les gusta tener los datos. Esta es una página de ciencia inglesa. Científicos captan destellos de luz que se produce en el momento de la fecundación. Esto fue en la fecha del hallazgo, en el 2016. La vida humana comienza en un destello de luz cuando un espermatozoide se encuentra con el óvulo. Según han demostrado los científicos, fue extraordinario, dice Teresa Woodruff. Ella es la directora del equipo científico de la Universidad de Northwest. El óvulo primero tiene que acumular zinc, luego liberar parte de él para completar con éxito la maduración, la fecundación y el inicio de la embriogénesis, dijo Thomas O'Halloran, otro miembro del equipo. Ahí lo tienes. Jesús no estaba ni exagerando, ni tampoco estaba inventando, tampoco estaba alegorizando. Jesús estaba diciéndolo de manera literal. Es que para que tú tengas vida, primero necesitas luz. Los científicos descubrieron, el óvulo de la mujer tiene que acumularse de una gran cantidad de zinc y luego llegar el espermatozoide con una gran cantidad de calcio. Y cuando chocan, ¡pah!,
se produce el destello que dura menos de un segundo. Antes no se tenía la tecnología, pero ahora con las cámaras, con los equipos, lo que vieron son imágenes reales. Han filmado el momento preciso de la fecundación, y cuando hay vida, hay luz. Tú necesitas a Jesús para vivir biológicamente, pero lo necesitas para vivir espiritual y eternamente. Esto nos lleva a la tercera interrogante. Es solo un encuentro con Jesús resucitado me da la vida de Dios y acaba con la oscuridad. ¿Será que yo seguiré triste así me consiga un novio o una novia? Así me vaya a vivir en unión libre, así viaje por todos los viajes que yo quiero hacer, conocer Tailandia, conocer París, y yo, aunque haga todo eso, ¿seguiré oscuro? Voy a responder. Juan capítulo 1, verso 4. En Él estaba la vida. Ese Él está en mayúscula. Se está refiriendo a Jesús. Y acabamos de ver a los ateos científicos ratificando lo que la Biblia dice. En Cristo estaba la vida. ¿Y la vida era? Mira que no dice color rosa. Mira que no dice la vida es pólvora o dinamita. ¿La vida es qué? Y acabamos de ver artículos científicos, imágenes científicas, que para que haya vida no se necesita pólvora, polvo de estrellas, se necesita luz. Y eso ya estaba ¿cuánto se escribió Juan? Hace 2000 años atrás. Ya Dios había dicho que para que haya vida se necesita luz. Verso 9. Y aquel, es decir, Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a éste. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, está en rojo, dióles la potestad. Estamos leyendo Reina Valera antigua, un español muy antiguo. Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Todos fuimos creados por Dios, porque si la luz no hubiera llegado al vientre de nuestras madres, no viviríamos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Lo que tú estás leyendo en el versículo 11 y 12 es que solo los que le creen y lo reciben. ¿Tú ya le crees y lo recibiste? ¿O tú manejas tu vida a tu manera? Recibir a Jesús como Señor es que ya no mando yo, sino Él manda en mí. Para ser hijo de Dios no es por existir, es por rendirse a Él. Lucas capítulo 1 versos 78 y 79 dice: gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo. ¿Cómo se le llama a Jesús? El sol naciente. ¿Para dar qué? Luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¡Wow! No solo Juan lo dice, Lucas 1 también lo dice. Y dice que yo estoy en tinieblas, pero hay una luz que me puede cambiar mi vida. Voy a apoyarme en otros dos grandes de la teología. Primero es un inglés, el segundo también. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII y XIX. En ese librito, los sermones selectos o escogidos, en otras versiones dice escogidos, se predicó un sermón Charles Spurgeon que se llamó Jesús la luz del mundo. Y este gran teólogo dijo: Cristo no es la luz entre muchas luces. No es Jesús una luz entre muchas. Dice, Él es la única luz verdadera para el mundo. El que sigue a Cristo no solo recibe luz para ver, sino también vida para vivir. Qué bien explicado, ¿no? No solo la luz para ver al Señor, sino para tener su vida en mí. Matthew Henry. Inglés. ¿Qué dijo Matthew Henry sobre Jesús y la luz? Cristo es la luz del mundo como el sol lo es para la tierra. Sin Él todo sería oscuridad. Ahora voy con la última pregunta, la última interrogante. ¿La resurrección de Jesús me hace brillar a mí? Respondamos, Hechos capítulo 13, verso 46. Pablo y Bernabé
contestaron valientemente: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. El 48. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto. Pablo dice, el que era asesino de cristianos, el que perseguía a muerte la iglesia, el que odiaba. ¿Y ahora qué dice? Dice, me ha puesto por luz a las naciones, y a fin de que yo lleve su salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron, celebraron la palabra del Señor y creyeron, y todos los que estaban destinados a la vida eterna. Extraordinario. La luz de Jesús entró en Pablo, entró en Saulo de Tarso, y esto lo transformó todo. Quiero dejarte esto, ojalá que no se te olvide de esta enseñanza hoy. Tú no eres el problema, porque tú fuiste creado a la imagen de Dios. Pablo no era el problema, porque Pablo era exactamente el diseño de Dios. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde estaba el problema? Lo que tenía Pablo adentro. Ese es el problema. El pecado, los demonios que tenía adentro de orgullo, de soberbia, de altivez, de necedad, de rebeldía. En el momento en que salga de ti el pecado, las tinieblas y los demonios y entre la luz, ahora Pablo se convirtió en un ser hermoso que no le daba pena frente a Elon Musk, frente al rey Carlos de Inglaterra, frente a nadie predicar. El problema no eres tú, es lo que está dentro de ti. ¿Qué tienes adentro de ti? ¿Tienes resentimiento, incredulidad, carnalidad y deseos de pecar? ¿Qué tienes adentro? Esta Semana Santa es para tu liberación, para que vengas a Cristo en ese momento de ayuno y Cristo te haga libre de lo que tienes adentro y permitas que entre la luz. Y cuando entra la luz, todas las cosas cambian. Y te lo quiero ya al final compartir desde una experiencia personal. Lo vi con mis propios ojos en Mocoa, Putumayo. Hace 2 meses una terrible tragedia, una avalancha de 3 ríos que sepultó montones de casas, muchas pérdidas humanas, pero Dios está sacando dicha de ese lugar. Doy gracias a Dios que me escogió, Jesucristo, mi dueño, mi salvador, mi amo y mi Señor, para este viaje. Y gracias al instrumento que Él usó, los pastores Saúl y Rosalba, fundadores de Enlace acá en Colombia. Estuvimos allí con un equipo de Enlace y lo que vimos fue extraordinario. Hicimos evangelismo en las calles, evangelismo en las casas, hicimos campañas en iglesias, se entregaron ayudas materiales extraordinarias que Enlace envió. Y yo vi en un lugar, una casa casi destruida, había una pequeña muñeca que ustedes pueden ver en esa fotografía de trapo. Estaba sepultada en un lodo amarillento y verdoso. Yo pensé, vino a mí la escena, allí debió vivir una niña. ¿Sería que vivió o murió? Se acercó una niña a mí, se acercó una señora de edad, se acercaron otras personas y me contaron. La niña que estaba a mi lado era la niña dueña de esa muñeca. En ese momento ellos lloraron contándome su historia. Yo también me conmoví mucho. Pero abrí mi Biblia y empecé a hablarles de la otra realidad. Y es que Dios puede sacar de la angustia alegría y dicha. Abrieron su corazón, ahí en medio de la calle entregaron su vida a Jesucristo y al terminar la pequeña niña me pidió una Biblia. Ahí pueden ver ustedes la foto, la niña con su Biblia. Así que hoy quiero compartirles un poquito de esta experiencia, una pequeña muestra de las grandes cosas que está haciendo Dios con Mocoa, con Putumayo, porque Cristo sí tiene poder para cambiar. A mí me sorprendieron mucho cuando llegó esa invitación. Entre tantos famosos pastores de Colombia y la cadena de televisión Enlace me eligieron a mí. Me llamaron para ir a Mocoa, Putumayo después de la avalancha. ¿Recuerdan los 3 ríos que se desbordaron? Miles de personas murieron. Me eligieron a mí para ir a predicar en las calles, en las iglesias, en los templos. Entregar un montón de ayudas que enviaron económicas
Fue increíble para mí. Fue una experiencia extraordinaria ese documental que grabaron ellos. Y yo era el predicador. Yo fui el pastor elegido para dirigir todo eso durante una semana. De todas las iglesias que quedaron de pie, en realidad ninguna iglesia al templo se cayó. Me sorprendió una cuadra, derribadas las casas de esta cuadra, de la otra cuadra, y en la mitad la iglesia cristiana. La avalancha se dividió y no la tocó. Ningún templo de ninguna iglesia cristiana se cayó. Fue extraordinario para mí ver eso. Pero traigo esta historia porque haciendo esta enseñanza me recordó Dios mis 13 años o 14 años. Una de las veces que citaron a mis padres al colegio, porque yo fui un poco problemático en el colegio. Mis notas eran excelentes, siempre me ha gustado el estudio, pero mi comportamiento no. Y citaron a mis padres y yo tenía una directora de curso que era también matemática, la esposa del decano o director de la asignatura de matemáticas y física. Y me hicieron salir de una clase, la directora, y la que literalmente dijo ella, que nunca se me va a olvidar, fue: Henry es la manzana podrida del salón. Él está dañando a los demás. Él es la manzana podrida. ¿Y ustedes hacen algo con él? O yo me voy a proponer sacarlo, porque va a dañar a los demás. Siempre que mis padres me corregían, los ojos estaban llenos de enojo. Ellos estaban iracundos cuando ellos me corregían. Pero ese día, ¿por qué es inolvidable para mí? Porque muchas veces me castigaron. Pero esta fue inolvidable para mí porque ellos no tenían ira en los ojos. ¿Sabes qué tenían? Tristeza. Por primera vez yo vi esa mirada en mis papás. La decepción tan grande de su hijo. ¿Cómo es que ahora una cadena de televisión internacional me elige a mí para ir a consolar a la gente que perdió sus casas? ¿Cómo es que a este que era la manzana podrida ahora lo eligen para llevar amor, compasión y bendición? ¿Por qué? O sea que el problema no era yo. Lo que había en mí era el problema, lo que estaba dentro de mí. Pero cuando esas tinieblas salieron y la luz entró, ahora me convierto en una bendición para la sociedad y para mi familia. Ahora les doy alegría a mis padres y a la gente, porque la luz entró. Pero eso solo le pasa a Pablo, a los apóstoles. Eso solo le pasa a ellos, a Henry. No, Mateo, con esto termino. Mateo 5:14 dice: ustedes, no dice solo los pastores, no dice solo apóstoles especiales, dice ustedes. Ahí cabes tú, ahí cabemos todos. Ustedes son la luz del mundo. Cuando tú te entregas a Jesucristo, las cosas cambian. Cuando tú te rindes a Él. Yo quisiera que ya fuera Semana Santa y estar en ayuno, y que más entre su luz en mí, en mi casa, en mi hogar. Porque el problema es lo que está dentro. No, el problema no eres tú, es lo que está dentro de ti. El problema no es tu familia, sino lo que está dentro de ella. Y apenas llegue la luz, todo cambia. Gloria a Dios. ¿Qué necesitamos entonces? La luz. Jesús es lo que necesitamos.